Gloria a Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Estamos más que contentos y gozosos por el privilegio que el Señor nos concede, primeramente de estar en su casa para alabar y bendecir su santo nombre. Amén. Y segundo, ese privilegio que me da de exponer la palabra del Señor. Agradezco primeramente a Dios, mi Salvador, por esta oportunidad, y luego a los pastores de esta iglesia, el pastor Vela y su esposa, que fueron los que me hicieron la invitación y pusieron confianza en mi persona. Gloria a Jesús. Como bien dijese, se encuentra un grupo de mi iglesia, incluyendo al pastor, al cual disculpo que llegó tarde, puesto que estaba en una programación radial que tenemos de 11 a 12, junto con el hermano Marcos, y por eso no pudo estar temprano con nosotros, pero hizo su esfuerzo y lo tenemos aquí compartiendo junto con nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pertenecemos a la iglesia pentecostal y misionera del pueblo de Norman, New Jersey. Allí estamos perseverando para la gloria y honra del Señor, y hacemos lo mismo que hacen ustedes: bendecir y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Y estoy más que contenta. Les digo a aquellos que no me conocen, mi nombre es Brenda Lynn Bristol. Fui criada en el Evangelio desde los 5 años. He pasado por muchas situaciones, soy igual que ustedes. En la vida de cristiano pasamos momentos difíciles. Yo he pasado por ellos también. Y Dios le ha placido ponerme en este lugar, y le doy la gloria al Señor. No porque sea mejor que usted, sino porque tengo muchas cosas que hablar del Señor. Cuando Dios hace cosas lindas con nosotros vivimos agradecidos de Dios. Aleluya. Y quiero saber que en algún momento de mi vida, no le voy a dar el testimonio hoy, pero los médicos me desahuciaron, dijeron que yo iba a morir, que si yo sobrevivía no iba a ser una persona normal, y le doy la gloria y honra al Señor, que al día de hoy soy doctora. Dios le ha placido bendecirme de esa manera para reafirmar que todo lo que los médicos dijeron no fue cierto, porque Dios hizo otro diagnóstico en mí. Y a Él le doy la gloria y la honra. Y como dice mi pastor, cuando Dios hace más con uno, más agradecido uno es del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Sin más preámbulo, les voy a pedir que se pongan en pies en reverencia a la palabra del Señor, que ha de ser leída, y busquemos en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a estar dando lectura al versículo 38 y 39. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Gloria a Jesús. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 y 39. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Santo. También aprovecho la oportunidad para decirle que conmigo se encuentra mi esposo, el que estaba tocando el piano, el hermano Rigoberto Tush. Le voy a pedir que le salude. Llevamos, para la gloria del Señor, 4 meses de casado. Gracias al Señor. Gloria a Jesús. De los muchos años que Dios nos va a dar juntos. Amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de verdad y de justicia. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas hermosas que tú haces. Pero yo te pido, Señor, en este momento, úsame como instrumento en tus manos, Jesús. Bendice mis labios. No permitas que ninguna palabra humana salga de mis labios, sino una palabra de poder. Tu palabra, esa que restaura, esa que rompe cadenas y ataduras. Dios mío, yo te pido que desde el principio hasta el fin tú le hables a cada persona. Yo te pido que tú ministres a cada corazón. Hay vidas aquí necesitadas. Hay vidas esperando una palabra que yo humanamente no la puedo dar. Pero yo sé que el que me ha enviado, que fuiste tú, mi Señor, tú has de darla, porque así tú lo has prometido. Yo creo en ti, Señor, me deposito en tus manos y te pido, Señor, que ahora seas tú el que tomes el control. Dios mío, toma el control de mi vida, toma el control de mis labios y ve trabajando en cada corazón, rompiendo ataduras. Señor, abre los oídos para que puedan escuchar tu palabra. Dios mío, hazlo, Señor, que esa palabra sea la que haga el efecto para el cual fue enviada en cada persona. Yo te lo pido, Jehová, confiándolo en el dulce nombre de Dios amado Jesús, a quien doy gloria y honra. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Pueden tomar asiento, pero no dejen de alabar al Señor, porque yo conozco de un Dios poderoso que se mueve en medio de la alabanza de un pueblo que le adora de corazón.
Gloria sea al Señor. Y en esta tarde ya, yo antes estaba pidiéndole al Señor y le decía, me habían hecho el acercamiento para venir a exponer la palabra del Señor, y a veces uno se aguanta un poco y uno dice, pero Jesús ha hecho un llamado, y uno trata de aguantarse un poquito, evitar de tener que predicar la palabra del Señor, porque tenemos muchos quehaceres, y a veces los quehaceres nos afanan y hacen que nosotros quitemos tiempo del Señor y que hagamos lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y decía mi pastor hace un tiempo atrás que cuando uno no predica la palabra, esa palabra dentro de uno te va matando, te va haciendo daño, porque esa palabra tiene que salir, porque hay vidas que están esperando escuchar esa palabra, y esa palabra sigue trabajando en tu corazón, en tu mente, y ahí llega el momento que uno va a explotar si no la predica, si no la habla. Como decía el pastor Vélez, hay muchas vidas necesitando que usted y yo le llevemos una palabra de salvación, una palabra de poder, una palabra restauradora. Estamos viviendo en una sociedad donde los que vivimos hace unos años atrás, yo no soy muy mayor, pero tuve la oportunidad de crecer en una sociedad que era diferente, que había más paz, que había más amor hacia el prójimo, aún aquellas personas que no le servían al Señor. Pero si lo comparamos con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hay mucha maldad, hermano. Se ha levantado el enemigo porque él conoce que estamos en los últimos tiempos, y nosotros nos hemos obviado la palabra del Señor, que nos ha dejado señales para que nosotros como cristianos sepamos el tiempo en que estamos viviendo y actuemos como el Señor nos envió. Y si usted se pregunta qué fue lo que Dios me envió, Dios me dijo, id por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y ese llamado es para ti y es para mí. Gloria sea el Señor. A eso fue que nos llamó el Señor. Entonces me preocupo y digo, si yo no lo hago, Dios me va a llamar a cuenta. Si yo no predico esta palabra, si yo no obedezco el mandato del Señor, el Señor me va a llamar a cuenta. Gloria sea el Señor. Y en esta mañana yo decía, Señor, ¿qué palabras yo puedo llevar? Las personas hoy celebran un domingo de resurrección. Gracias al Señor, mi Cristo resucitó hace miles de años. La gloria sea para Dios. Y yo celebro todos los días esta resurrección de Cristo. Para mí no hay un día en particular. Yo cada día que me levanto pienso en el sacrificio que Dios hizo por mí. Yo no sé usted, yo digo, Él lo hizo por mí, Él lo hizo porque me ama. Y pensando en ese sacrificio, en esa resurrección que vino a darme vida eterna a mí, yo me gozo y digo, yo tengo que hacer algo más para Dios. Gloria a Jesús. Pero el Señor me dijo, yo meditaba y escuchando un himno, dije, esta es la palabra que el Señor tiene. No solamente para mí, para usted también. Yo mientras estudiaba esta palabra, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he escuchado a tantos predicadores predicar de esta palabra? ¿Cuántas veces yo he leído? ¿Cuántas veces yo he escuchado maestros? Pero el Señor siempre tiene algo lindo para darnos. Cada vez que leemos la palabra, el Señor nos da algo nuevo. Gloria sea el Señor. Yo me gozo con mi maestra Clara Vélez, yo y mi esposo, porque decimos, ella lee y ella vive lo que ella lee. Ella se lo goza. Ella nos dice, mi Dios es bello, mi Dios es hermoso. Y escuchar a una persona agradecida de Dios te conmueve el corazón. Gloria sea el Señor. Escuchar a una persona que está agradecida por lo que Dios ha hecho por ella, eso llena el corazón. Y si a mí humanamente me llena, yo digo, cuánto más Dios cuando la escucha. Gloria sea el Señor. Y no es para darnos gloria humana, porque no hay gloria humana. La gloria le pertenece solamente al Dios del universo y a su Hijo amado. Gloria a Dios. Y me remonto a esta historia ante el capítulo anterior. Esto se sucede en Betania. Le voy a hablar un poquito de historia. A mí no me gusta mucho la historia, pero sabemos que Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén, Jesús dice en el capítulo anterior que había salido huyendo de Jerusalén porque lo estaban buscando para apedrearlo. Él no había hecho nada malo, simplemente que en aquel tiempo habían hombres y mujeres que tenían el mismo corazón duro y terco a la palabra de Dios, como sucede hoy en día. Muchas veces como cristianos nos rechazan, nos miran mal porque dice, este es cristiano, este es lo que viene a hablarme de Dios, ese se cree que es un santo. A Jesús no le pasaba nada diferente de lo que le pasa a usted y a mí. Jesús estaba huyendo de Jerusalén porque aquellos hombres comenzaron a mirarlo y decían, este hombre está haciendo mucha obra, la multitud lo sigue, hay mucha gente que están creyendo en él, probablemente dentro del plazo de tiempo él nos va a querer desplazar de nuestras posiciones. Gloria sea el Señor. Eso es lo que pensaban los gobernantes, eso era lo que pensaban los fariseos, los líderes religiosos. Pero Jesús, con un propósito, no por miedo, porque él no tenía miedo, él sabía a quién le había creído, pero había un propósito y Jesús se movía bajo la agenda de su Dios, de su Padre Celestial. Y dice que él sale de
que no lo mataran y huye más allá, al otro lado del Jordán, donde sabemos aconteció el episodio de que Juan el Bautista lo bautizó, pues allá sí se encontraba, al otro lado del Jordán. Pero sucede que cuando Jesús se vaya hacia ese lugar, en Betania comienza a ocurrir una situación. Hay una familia, yo le voy a hablar de Lázaro. Lázaro en hebreo significa Eleazar, que es el ayudado del Señor, el ayudado de Dios. Y dice que este Lázaro, el Lázaro hermano de María y Marta, para que entiendan, María fue la mujer que derramó el perfume en los pies del maestro y los enjugó con su cabello. Mientras que Marta era aquella mujer afanada que se encontraba siempre pendiente a los quehaceres de la vida y no tenía tiempo para el Señor. Esta es la familia de que yo le estoy hablando. Una familia que, según relatan los eruditos de la palabra, dicen que era una familia pudiente, o sea, adinerada, tenían mucho dinero, estaban socialmente en una jerarquía alta y vivían en Betania. Y ahora encontramos este hombre Lázaro, el cual dice la palabra del Señor explícita que él los amaba, que Dios los amaba, Jesús los amaba mucho a esta familia. Y ahora se encuentra este hombre muriendo, estaba muy enfermo, ya las hermanas me imagino que no veían solución a su enfermedad. La Biblia no lo dice, pero yo me remonto, si era una familia que tenía dinero, que tuvieron que haber llamado a doctores, llamaron a especialistas, le dijeron, mira, hay una situación que está pasando mi hermano, tenemos el dinero para pagar, ¿qué puedes hacer por él? Pero me imagino, le digo, la palabra del Señor no lo dice, me estoy remontando a aquel lugar. Me imagino que cuando ya vieron que nadie podía hacer nada por él, se acordaron de que había un Jesús, un poderoso que ellas habían visto que hacía milagros, que ellas habían escuchado que hacía milagros. Gloria sea el Señor. Y a veces nos pasa lo mismo, buscamos todos los recursos humanamente hablando y llegamos al punto que nos encontramos en la situación crítica y decimos, yo conozco a alguien que puede hacer algo por mí. Gloria a Jesús. Y yo quiero decirle que no está mal, no está mal. María y Marta no lo buscaron como primer recurso, simplemente se acordaron que Jesús podía hacer algo aún en la distancia. Gloria sea el Señor. Ellas le mandaron aviso creyendo con fe que él iba a hacer algo por su hermano. Quiero que piensen, eran dos mujeres, lo único que se habla, el único hombre en esa familia era Lázaro. Si Lázaro moría, ellas iban a quedar completamente abandonadas, con riquezas, pero ningún hombre que las pudiera dirigir, porque en la sociedad de aquel tiempo era necesario que había una figura de hombre en el hogar. Gloria sea el Señor. Y ellas iban a quedar completamente abandonadas. Pero estas mujeres de fe, dice que enviaron un mensajero y le dijeron, vayan donde ve donde Jesús y dile que Lázaro está muy enfermo. Y en el versículo 3 dice que ese mensajero, cuando llegó a Jesús al otro lado del Jordán, que aproximadamente era un día de camino, le dijeron, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Yo leía eso y yo decía, imagínese que alguien que se acerque a usted le diga, si es usted hombre, le diga, su esposa está muriendo. Esa persona que tanto tú amas. Si es una mujer, le dicen, tu esposo está muriendo, tu hijo está muriendo. O sea, ellos le recalcaron el que tú amas, para que le llegara al corazón. Ese que tanto tú dices que ama, está muy enfermo, está muriendo. Yo me imagino que esas palabras calaron en el corazón de Dios. Mas sin embargo, en el versículo 4, nosotros no vemos ninguna reflexión, sentimiento que Jesús expresara en ese momento. Él escuchó la palabra y con autoridad, como era que era el Hijo de Dios y sabía, le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria sea al Señor. O sea, hermano, que yo digo, cuando yo paso por situaciones difíciles, cuando yo estoy llorando, cuando mi familia está en sufrimiento, cuando yo estoy en la necesidad, simplemente no es para que yo me muera espiritualmente, es que el Señor quiere que la gloria de Él sea manifestada a través de su Hijo. Gloria sea el Señor. El Señor quiere manifestar la gloria y muchas veces nos molestamos y muchas veces nos da coraje y decimos, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Hoy yo te digo que Jesús te dice que la gloria de Dios va a ser manifestada por medio de la situación que usted y yo estamos pasando. Gloria sea el Señor, y siento la presencia de Dios en este lugar. El Señor quiere glorificarse por medio de usted y por medio de mí. Bendito sea el Señor. Y así lo expresa con esa autoridad. Yo me imagino que los mensajeros, cuando llegaron de regreso, aquellas mujeres le preguntaron, ¿qué pasó? Que Él dijo, ¿por qué no está con ustedes? Eso es lo que ellas tuvieron que haber preguntado. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que esa fue la pregunta. Yo creo que, siendo yo en la posición de ella, hubiese pensado que cuando este mensajero regresara, iba a regresar con Jesús. Y de no ser así, que Jesús desde allá iba a hacer el milagro
imagino que ellos le dijeron, no había ninguna expresión, simplemente dijo estas palabras, dijo que la enfermedad no era para muerte. Pero yo les quiero hacer recapacitar en algo. Dice que el viaje desde Betania hasta donde estaba Jordán era de aproximadamente un día. Luego la palabra del Señor dice que a pesar de que los amaba, Él se quedó 2 días más en Betania. Ya estamos en un plazo de 3 días. Después de 2 días, Jesús decide ir a donde estaba Lázaro, a Betania. Ya vamos por un total de 4 días. O sea que cuando Jesús decide ir y llega, probablemente si Él se iba cuando el mensajero le dijo, ya Lázaro había muerto. Yo me imagino que cuando el mensajero salió a dar el aviso, Lázaro ya había muerto. Y Jesús sabía, eso no lo entendía el mensajero, eso los discípulos no lo entendieron. Jesús sabía el propósito de lo que Él estaba haciendo. Porque en los planes del Señor y en la agenda del Señor, tú y yo no podemos poner nuestras manos. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que decir gloria a Dios porque tú has de glorificarte en esta situación. Yo no voy a decir nada, sino que te voy a dar la gloria porque yo sé que tú has de manifestarte en medio de mi situación, en medio de mi enfermedad, en medio de mi problema. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que Él decidió quedarse quieto. Yo no veo ninguna respuesta de los discípulos diciéndole, maestro, tú debes ir, ¿qué van a decir de ti? ¿Que no lo amas? Los discípulos no dijeron nada. Los discípulos sí reaccionaron cuando el maestro, después de 2 días, dijo, ¿saben qué? Me es necesario ir donde está Lázaro. Ahí sí los discípulos reaccionaron. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por una situación que usted dice, yo no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a cantar, porque dicen que yo canto feo, porque dicen que yo no predico lindo, yo no lo vuelvo a hacer, me quedo en mi casa, yo no hago más nada? Y entonces cuando usted decide levantarse, viene alguien y en vez de darle una palabra de aliento, de ánimo, se le acerca y le dice, ¿sabes qué? ¿No te acuerdas que te dijeron que tú predicabas feo? ¿No te acuerdas que tú no cantas bonito? Hermano, no permitas que el enemigo traiga esas palabras a tu mente. Palabras negativas, nosotros tenemos que echarlas fuera. Estos discípulos le dijeron, Señor, ¿tú no te acuerdas que en Jerusalén te están buscando para apedrearte? ¿Se te olvidó eso? Te van a matar. Le pusieron unas palabras negativas, pero Jesús no hacía caso de estas palabras. Él sabía lo que Él tenía que hacer. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Se lo dije desde un principio. Tenemos que ir por el mundo y predicar esta palabra a toda criatura. O sea, no permitas que aquel le diga, tú no tienes palabras elocuentes para expresarte frente a una asamblea, para enfrentarte a multitudes. Te van a rechazar, se van a reír de ti. Pues ¿sabes qué? Lo hicieron con Jesús. Y ese era el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Y tú y usted y yo somos también hijos del Señor. Él nos hizo hijos de Él. Gloria a Dios, aleluya. Somos adoptivos hijos del Señor. Gloria a Jesús. Y dice que cuando Jesús decide volver allá, Él le dice a ellos, ¿saben qué? El día tiene 12 horas de día. Y por la noche 12, como si ellos no supieran que el día tuviera 24 horas, ¿verdad? Pero a veces el Señor tiene que acordar cositas simples porque a nosotros se nos olvida. Y le dice, el que camina de día, dice el versículo 9, no tropieza porque ve la luz del mundo. Y hermano, yo este versículo lo voy a espiritualizar. Porque el que camina en la luz, la palabra me dice que la luz es Cristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y nosotros tenemos que caminar en la luz del mundo. Usted tiene que caminar en Cristo. Mientras usted está caminando con Cristo, usted no va a tropezar. A lo mejor estos discípulos lo entendieron literalmente, pero yo digo, no, aquí hay algo más. El Señor quiere que yo camine en Él. Mientras yo me permanezca atada a Él, no voy a tropezar. Sí van a venir problemas, sí van a venir vicisitudes, sí van a venir situaciones, pero yo no voy a tropezar, porque mi luz es Cristo. Él va a alumbrar. Antes de que yo tropiece, Él me va a mostrar el tropiezo para que yo pueda esquivarlo. Él lo va a mover. Gloria sea al Señor. Y eso fue lo que Él le dijo, bendito Jesús. Él le dijo, mira, no, el que camina de día, el que camine en mí, no va a tropezar. Al contrario, el que camina en de noche, ese sí tiene tropiezo. El que camina en tiniebla, el que no quiere saber de Cristo y anda mirando las cosas del mundo, el que a veces está en la iglesia tratando de vivir en la luz, pero literalmente su corazón, sus ojos, su mente están en el mundo, porque miran las cosas de allá, porque el mundo le atrae, porque te quieres parecer al mundo. Jesús te dice, no, camina conmigo para que no tropiece, camina en mi luz para que tú no tropieces. El Señor quiere que camines con Él. Gloria a Dios. Qué bendición tan hermosa que Jesús me llama y me dice, vente, camina conmigo. Él me está llamando a mí. ¿Quién soy yo? Pero a Él le plació decirme, Brenda, vente y camina conmigo. Gloria a Dios.
Jesús a ti también te llamó por tu nombre. A cada uno de nosotros el Señor nos llamó, gloria sea el Señor. Y a mí me dijo, camina conmigo, y eso yo hago, caminando con Cristo. Y es un deleite caminar con el Señor. Y no le digo que hay problemas, que hay situaciones. De todos estos años, desde mis 5 años que llevo en el Evangelio, he visto muchas situaciones. Pero ¿sabes qué? El Señor ha estado conmigo. Gloria sea al Señor, porque he aprendido a caminar en Cristo. Gloria a Jesús. Y a Dios sea la gloria por eso. Y dice más adelante que Él le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Lázaro duerme, yo voy a despertarle. Una frase que estos discípulos malentendieron, porque ellos dijeron, si es así es fácil, Él va a sanar. Si lo que hace durmiendo, Él va a sanar. ¿Cuántas veces ellos no presenciaron eso al lado de Jesús? Un sinnúmero de ocasiones, la palabra lo registra así. Pero más tarde, después de hablar eso, ellos pensaban que Jesús estaba hablando de un sueño humano. Y después más tarde Él le dice, ¿sabes qué? Lázaro ha muerto. Ellos no me están entendiendo, les voy a decir, Lázaro ha muerto. Pero era necesario, dice, que Él se alegraba por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él, gloria sea al Señor. O sea, Jesús se alegra de que los discípulos no llegaran hasta allí. O sea, que hubo un propósito que Él se detuviera. No por el simple hecho de que Él iba a ser, el nombre de Dios iba a ser glorificado, sino que si aquellos discípulos hubieran estado allí, la incredulidad hubiera sido mayor. Porque en ocasiones anteriores hemos visto que Jesús había levantado muchos muertos, pero llevaban muertos pocas horas. Pero ahora estamos hablando de un muerto de 4 horas. Y si estos discípulos, igual, 4 días, perdón, si estos discípulos, igual que yo, si hubiera estado en aquel lugar y hubiese visto una cosa así, digo, tengo fe en que Jesús pueda hacerlo, pero a la misma vez, wow, lleva 4 días. Somos humanos, hermanos. Pero Jesús dijo, tiene que ser así para que Dios sea glorificado y mi nombre sea glorificado a través de Él. Gloria a Dios. Y dice que Tomás, y esto me llama la atención porque nosotros siempre vemos a Tomás como un incrédulo, como este hombre que duda de todo, que el hombre que no queremos hablar de Tomás porque Tomás es un incrédulo, pero yo veo a un Tomás valiente aquí, un Tomás que dijo, ¿sabes qué? Pues vamos contigo, a mí no me importa si yo tengo que morir, la Biblia me manda a morir por causa del Maestro. Él me dijo, es necesario padecer y si es posible morir por el nombre de Jesús, aleluya. Son fuertes esas palabras, pero el que decide hacer la obra de Cristo, el que decide llamarse discípulo de Cristo, tiene que estar dispuesto a morir por Cristo. Gloria a Jesús. Y este hombre me llama la atención porque dice, vamos a ir, vas para allá, vamos a ir. Si nos apedrean, que nos apedreen a todos. Yo voy a estar con mi Maestro, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a caminar en la luz, cueste lo que cueste. Así sea mi vida, yo sigo caminando en la luz de Cristo. Gloria a Jesús. Más adelante dice que Lázaro sigue de camino y cuando llega a Betania le sale al encuentro Marta. Marta se enteró que Jesús había llegado. Y yo me gozo porque a veces nosotros pasamos por situaciones y sabemos que Jesús está ahí, pero nos quedamos quietos y decimos que venga y me hable. Si el hermano me falló, que venga y me pide perdón. Si me pasó una situación en la iglesia, que vengan y se humillen delante de mí. Y ¿saben qué? Esto me chocó mucho al alma porque yo dije, esta Marta no esperó que Él llegara. Ella no dijo, ¿sabes qué? Cuando te mandé a buscar no llegaste, ahora ven dónde yo estoy. Ahora dame una explicación. No, dice que ella salió al encuentro. ¿Usted ha decidido salir al encuentro a Jesús? Usted sabe que Jesús está ahí, pero usted sale corriendo y decir, no, yo no voy a esperar que Él llegue. Yo voy a llegar hasta donde Él está. Yo quiero salir al encuentro. Yo me quiero encontrar con Él en el camino. Bendito sea el Señor. Yo quiero llegar hasta donde Jesús está. Gloria a Jesús. Esa fue la posición de Marta. Yo le voy a salir al encuentro. Yo no voy a esperar por mi hermana. Yo no voy a esperar por todos estos judíos que están aquí llorando. Yo voy a salir al encuentro. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Y dice que cuando ella llegó hasta donde estaba Él, le dice, si mi hermano, sí, Señor, si hubieses estado aquí en el versículo 21, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos una mujer dolida. Aquí vemos un ser humano expresándose. Y si usted se pone a pensar, tenía razón para hacerlo. Ella había visto los milagros que había hecho Dios, Jesús, en la tierra. Ella había visto las maravillas que había hecho con otra persona. Entonces tú dices que me ama, Jesús, y mira por lo que yo estoy pasando. Yo no estuviera pasando por esto si tú hubieras estado aquí. Y muchas veces yo lo he hecho, hermano. Yo en ocasiones le he dicho, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué a mí? Hermano, yo luego le tengo que pedir perdón al Señor, porque yo no tengo que preguntar por qué, yo tengo que decir, gracias Señor, porque tu gloria se ha de manifestar a través de esta situación, como le dije anteriormente. Pero a veces
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Gloria a Jesús. Estoy resentida, estoy dolida, pero yo sé con quién estoy hablando. Yo sé el poder que está en ti. Esta mujer está diciendo, haz un milagro. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Yo confío en que tú puedes hacer un milagro. Tú tienes una conexión directa con Dios. Tú puedes hacer un milagro. Qué lindo cuando alguien se te acerca y dice, ora por mí, porque yo sé que tú eres un siervo de Dios. Qué lindo cuando alguien te dice, ora por mí, yo sé que tú eres una sierva de Dios. Yo sé que lo que tú le pides a Dios, Dios te responde. Y créame que es así. El cristiano tiene esa autoridad. Jesús le dijo que Jesús nos dio todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre, yo lo haré. O sea, yo me tengo que apoderar de esa palabra. Y yo tengo que decir todo lo que yo le pida a Dios en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer por mí. Y Marta había reconocido que todo lo que el Hijo Jesús pidiera a su Padre, Él lo haría. No había impedimento. Entonces vemos una mujer que aunque estaba dolida, aunque estaba melancólica, aunque hasta cierto punto podemos decir que llegó a dudar y se molestó con el maestro, se retracta rápidamente, le dice, yo sé que tú puedes hacer todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará por ti, gloria a Jesús. Y más adelante, Jesús cuando escucha estas palabras, me imagino que dijo, wow, ella sí ha conocido quién yo soy. Porque la respuesta de Jesús fue, tu hermano resucitará. Gloria a Jesús. Qué palabra tan hermosa. No te preocupes, Él va a resucitar. Pero obviamente flaqueó nuevamente Marta y le dice, sí, yo sé que la resurrección postrera, ella sabía lo que decía la palabra, ella sabía que todos íbamos a resucitar en la resurrección postrera. Y muchas veces el Señor nos da una palabra poderosa y nosotros decimos, sí, yo sé, pero eso va a ser después. Primero va a levantar al hermano, primero va a levantar al otro, porque aquel tiene más talento que yo. Y nos minimizamos nosotros mismos. Cuando Jesús dice que va a hacer algo en tu vida, no lo dudes, apodérate de esa palabra. Si Jesús dijo que lo iba a resucitar y ella había declarado que Él tenía el poder para hacer lo que fuera, porque el Padre, Él tenía una conexión directa con su Padre, era el momento para ella decir, gracias Señor, no esperemos por María, no esperemos por nadie, vamos corriendo al sepulcro. Pero ella hizo lo contrario, ella dudó y dice que fue donde María, fue corriendo porque había una duda en esta palabra. La palabra no la explicita, pero como ella dice, Jesús la tiene que hacer que ella declare por sus labios, porque cuando usted y yo declaramos una palabra de autoridad, se cumple lo que Dios dice. Vemos en el versículo 27 que Jesús le dice, anteriormente le dice, ¿crees esto? Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso era lo que quería Jesús, que ella lo profesara con sus labios. Una vez ella profesa estas palabras con sus labios, no pasa más nada. Dios dice, ya esto está, ya esto va a pasar, ya ella lo profesó. Cuando usted y yo profesamos el poder y la autoridad que hay en Jesús, ya Jesús, el resto está hecho, ya Jesús se encarga de lo demás. Usted no tiene que preocuparse más nada, ya Jesús tiene el control de la situación. Más adelante dice que cuando María llega donde Jesús, usa las mismas palabras que usó su hermana. Le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. La diferencia es que María se postró, se humilló, se tiró al suelo, se derramó frente a Jesús. Y dice que Jesús no jamás rechaza un corazón constricto y humillado. Yo me imagino que este corazón estaba completamente abierto ante el Maestro. No escondió nada. Ella llegó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí. A veces nosotros lloramos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, yo necesito sentirte. Señor, yo necesito un milagro en mi vida. Señor, yo necesito que tú me llames por mi nombre. Y el Señor está presto para hacerlo, hermano. El Señor lo quiere hacer. Y dice que Jesús, cuando la vio llorando, y cuando aquellos judíos corrieron, porque había muchos judíos que habían venido de Jerusalén, era un protocolo que ellos tenían, y iban donde la familia y estaban allí junto con ellos. Dice que todos llegaron porque pensaron que María estaba dolida y estaba llorando, y como la vieron salir corriendo, su hermana se lo dijo en voz baja en el oído, no sabían para dónde iba, pues se fueron detrás de ella. Y dice que cuando llegaron allí, Jesús los vio llorando a ellos y vio a esta mujer derramada frente a su presencia, y dice que Jesús lloró. Yo digo, en el corazón de Jesús tenían que haber muchos sentimientos encontrados. Número uno, su amigo había muerto. Él sabía lo que él iba a hacer, pero había muerto. Él ve una familia llorando. Yo no sé cómo es usted, pero yo veo a alguien llorando, da sentimiento. Y yo me imagino que Jesús, viendo a esta gente llorando, le dio sentimiento, se compungió el corazón. Y no solamente eso, Jesús podía sentir lo que aquellas personas pensaban, lo que aquellas personas decían. Dice que ellos murmuraban y decían, que realmente le amaba. Mira cómo llora. Él realmente quería a ese hombre.
Pero no se dejaron ahí, dijeron, no, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no lo sanó? Si sanó a ciegos, sí, la palabra no lo dice así exactamente. Le estoy verbalizando en mis propias palabras. Si sanó a otro, si aquel que no lo conocía hizo un milagro, si levantó a aquel muerto, ¿por qué no lo hizo con su amigo? Él no lo amaba, mira, llora y no hizo nada por él. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado personas que le dicen, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tú estás pasando por esa situación? Si tú eres cristiano, ¿por qué tu esposo no le sirve al Señor? ¿Por qué tu familia no le sirve al Señor? Muchas personas nos dicen eso, pero nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, hacer las promesas que el Señor nos ha dicho. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me agarro de eso, yo digo, mi casa, yo serviremos a Jehová. No importa lo que tú, el enemigo, me quieras decir, lo que le quieras poner en la boca a otro para confundirme a mí, yo sigo creyendo en la palabra de Dios. Así que Jesús lloró, se sintió en su corazón, pero no hizo caso omiso a lo que aquellas personas hablaban. No le dirigió la palabra, sino que dijo, llévenme a donde está. Yo quiero llegar donde está, donde lo pusieron. Gloria a Jesús. Y dice que Él llega, y cuando Él se para frente a aquel sepulcro, se conmovió nuevamente. Se conmueve el corazón de Jesús. Aleluya. Había muchas personas observando, había muchas personas meditando en su mente y en su corazón. Y Él llega hasta allí y dice que Lázaro lo habían puesto en una cueva y una piedra encima. Nosotros sabemos que en aquellos tiempos no habían cementerios, los sepulcros eran mayormente cuevas. Y yo decía, y voy a espiritualizar también esta palabra, yo decía, a veces los cristianos nos enfermamos espiritualmente y nadie nos tiene que llevar, caminamos derechito y nos metemos a la cueva y ponemos la piedra y nos quedamos ahí, nos declaramos muertos y no queremos que nadie nos hable. Gloria a Jesús. No necesitamos autopsia. Nosotros mismos decimos, estoy muerto. Lo profesamos con nuestra palabra, con nuestros labios, desconociendo el poder que nosotros tenemos, la autoridad que Dios puso en nuestros labios. Tenemos que usarla con sabiduría, hermano. No podemos usar esa palabra por sentimientos humanos, por problemas que estemos pasando. No, piense antes de abrir su boca. Hay personas que se meten ahí. Hay otros cristianos que ven a alguno que está desfalleciendo y le dicen, mira, tú estás enfermo, tú estás decayendo espiritualmente, tú te vas a morir ahí. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos porque nosotros mismos lo podemos matar. A lo mejor se está tratando de levantar y la palabra tuya le hace efecto en su mente, en su corazón y lo lleva directo a la tumba. No dejes que nadie te rompa los sueños que Dios te ha dado. No dejes que nadie turbe la palabra que Dios dio para ti, porque la palabra de Dios se va a cumplir. No empiece a lo que aquel piense, no empiece a lo que el otro diga. Usted dice, Dios, tú me diste una palabra y yo creo a tu palabra. Yo creo a la promesa y a la palabra que Dios me dio. Y en ocasiones me pasan cosas por mi mente, pero yo digo, ¿sabes qué? A mí me llamó Dios. A mí Jesús me ha llamado y por varias ocasiones y me ha dicho las mismas palabras, para que no haya duda en mi corazón. Me ha dicho lo mismo. Y si Dios me lo ha dicho, yo digo, pues Señor, si tú dices que tú me vas a llevar por el mundo entero, yo voy a ir por el mundo entero. Y si tú me dices que voy a levantar paralíticos, yo voy a levantar paralíticos en tu nombre. Seguro que sí. Si Dios le está diciendo que le plació cogerme a mí, la gloria sea para el Señor. Yo simplemente tengo que seguir el llamado de Dios. Y aunque se me paren de frente y me digan, tú no puedes, yo voy a decir sí, porque a mí Dios me llamó. Tú no puedes ver lo que Dios vio en mí. Eso es todo. Tus ojos no están cerrados, no tienes abiertos los ojos espirituales. Cuando los abras, vas a ver la autoridad que Dios me dio. Gloria a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Si Dios te llamó, nadie te puede quitar el ministerio. Está en tus manos, está en ti. Solamente tú puedes determinar y decir si me quiero morir o me quiero levantar. Gloria a Jesús. Yo no sé qué Lázaro pensó en sus últimos días del lecho de muerte. Yo no sé si él tenía la misma pensamiento que sus hermanas, si él estaba exclamando diciendo, llamen a Jesús, que vengan, cuéntele. No sé qué posición él tenía, o si tal vez dijo, no se preocupen, que yo creo en Jesús y yo voy a morir y eventualmente lo voy a ver cuando resucite en esa resurrección postrera. A lo mejor su corazón estaba completamente sano y estaba completamente bien con Jesús, decía, no hay nada. Aquellas mujeres estaban totalmente en una actitud diferente. Pero la de Lázaro, la palabra del Señor no dice cuál era su posición. Pero Jesús iba a hacer un milagro en él. Gloria a Jesús. Y dice que cuando él llega y se para frente a aquella piedra, le dice, quita la piedra. Gloria a Jesús. Qué palabra de autoridad, ¿verdad? Quita la piedra. Él no iba a hacer nada. Él con su palabra lo estaba haciendo todo. Quita la piedra. Pero sale una mujer de fe, que la vimos versículos antes diciendo, todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Él lo va a hacer por ti. Le dijo en el versículo 27, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora la vemos diciendo,
lleva 4 días de muerto, hiede, está en un estado el cuerpo se está descomponiendo, de descomposición, apesta. No podemos quitar la piedra. Eso es lo que le estaba diciendo, como si Jesús no supiera ya que llevaba 4 días de muerto. Como si Jesús no entendiera lo que era un estado de descomposición. Y sabes que a veces esas palabras nos turban. No permitas que te confunda la mente. A veces la gente piensa así, que apesta, que está mal, que todo esto, que todo lo otro. Ponen cosas negativas, sí. Si Jesús hubiera escuchado esas palabras y se hubiera enfocado en esas palabras, no hubiera pasado nada allí. Dice la palabra del Señor que muchos sitios que Jesús visitó no hubieron milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte. Él lo había dicho ya, lo había declarado. Esta enfermedad no es de muerte. Aquí se va a glorificar el nombre de Dios y el de su Hijo también va a ser glorificado. Así que Él le dice, no te voy a hacer caso a ti. Hermano, en ocasiones usted tiene que cerrarse los oídos, literalmente, físicamente, cerrarlo y no escuchar lo que le están diciendo. Porque muchas personas van a llegar a ti para tratar de confundirte, hermano. Hay personas que están decayendo espiritualmente ellos y tratan de agarrarte a ti también y que te vayas junto con ellos. No se lo permitas. No, aunque tú digas que hiedo, que tú digas que ya no hay nada que dar en mí. ¿Sabes qué? Yo sé que si la piedra la remueve, yo me voy a levantar. Yo sé que si esa piedra la sacan del medio, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Y más adelante cuando Él dice, mira, ¿sabes qué? Quiten la piedra. Gloria a Jesús. Vemos la acción de ella, pero Jesús le dice, la reprende, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces se nos predica y se nos dice, hay que tener fe? Cree en Jesús. Cree en Jesús, tienes que tener fe. En Jesús te escucha, Él va a contestar tus peticiones. Pero ¿sabes qué? Nos cansamos de escuchar eso. Decimos no, porque es que estoy pasando por lo mismo, no salgo de ahí. ¿Cómo que me va a escuchar? Hermano, Jesús está detenido 2 días. Él viene, está detenido. No te preocupes, Él tiene su agenda. Él va a llegar en el momento perfecto para usted y para mí. Déjalo que Él tome su tiempo, porque no es el momento de que Él vaya. Está allá al otro lado del Jordán. Espere por Jesús. Espere con paciencia. El Señor va a llegar. Él está pensando en ti. Él está dolido por tu situación. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él está llorando contigo. Él le duele lo que a ti y a mí nos pasa, hermano. Nuestro Dios llora con nosotros. Él está ahí viendo todo lo que le pase. Dice que Él pelea por ti y por mí. Que no tenemos que hacer nada. Él pelea por nosotros. Tú y yo no tenemos que tomar el control ni ponernos las armas y comenzar a pelear, porque Jesús lo va a hacer por ti y por mí. Así que espere, hermano, espere en el momento de Dios. Él va a llegar. No importa que ya pasaron 4 días, no importa que apesta, no importa que la situación ya tú la miras y dices, aquí ya no hay mano que trabaje, aquí ya no hay solución. No ha llegado Jesús, deja que llegue. Cuando llegue, cuando Él venga, sale al encuentro para que tú veas la mano de Él. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que Jesús dijo, alzando los ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo no sé qué oración hizo Jesús, pero esa oración fue poderosa. Esa oración que hizo el maestro fue una oración de poder. Y tuvo que decir, gracias por haberme oído, porque Él sabía que Dios lo escuchaba. Él lo sabía. Tuvo que hacerlo a causa de la multitud, a causa de los que nos rodean. A veces usted y yo, aunque estemos cayendo, tenemos que levantarnos con fuerza, porque hay gente que nos está mirando. Y decir, ¿sabes qué? Aunque el mundo se te esté cayendo, decir, yo sé que Dios me escucha. Estoy aquí, tú me ves así, tal vez has escuchado hablar de lo que me pasó, pero ¿sabes qué? A mí Jesús me escucha. Para que la gente crea. Tenemos que vestirnos de fe y de valor para que el que nos está visualizando crea en el poder de Dios. Aleluya. Nosotros estamos llamados a enseñarle al mundo las maravillas del poderoso de Israel, las maravillas de Jesús. A eso fuimos llamados. Entonces tenemos que actuar como Dios quiere que nosotros actuemos, hermano. Y Él dijo solamente esas palabras, mirando hacia el cielo. Yo sé que has oído. Él sabía que Dios lo había oído. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces el Señor te tiene que llamar para que tú te muevas? Le decimos, Señor, llámame por mi nombre. Hace rato que te llamó, tú no te quieres mover. Hace rato que la piedra se removió de frente de tu tumba, pero es que tú no quieres salir, te acostumbraste a esa tumba. La tumba es
La tumba es incómoda. En la tumba duele estar ahí. Yo me he metido en la tumba. Elías se metió en una tumba, hermano, y duele estar ahí, es incómodo. Pero nosotros le buscamos comodidad a esa tumba y no hay quien nos saque. Y Jesús está al frente llamándonos como llamó a Elías, pero usted y yo nos empeñamos a estar ahí, no queremos salir de ahí. Hermano, póngase a pensar. Él te está llamando. Lo que pasa es que tienes que abrir tus oídos espirituales para que escuchen la voz de Dios. Deja de decir, llámame por mi nombre, porque Jesús ya sabe tu nombre y está canso de repetir tu nombre y tú no quieres salir. A Lázaro lo llamó una vez, le dijeron, Lázaro, ven fuera, con autoridad. Y si usted leyó el último versículo que dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Este versículo a mí me rompe la cabeza, porque dice que está atado los pies y las manos. Tiene un sudario en su cabeza, enfrente, o sea que él no puede ver. Entonces explíqueme cómo Lázaro salió de la tumba hasta el frente. Si él está atado, ¿cómo lo hizo? ¿Usted no se pregunta? Santo. Usted no se pregunta cómo él pudo movilizarse hasta allí, que cuando sale al frente Jesús tiene que decir, para que él pueda moverse, desatarlo, quítenle las ataduras, que así no se va a poder mover. Pero entonces no se le rompería la mente a esa gente diciendo, ¿y cómo salió? ¿Cómo llegó ahí? Yo estaría atónita, es leyéndolo y la mente no me daba más. Yo digo, ¿cómo llegó hasta el frente de esa tumba? Que alguien me explique. Pero ¿saben qué? La contestación está en la palabra, el poder de Dios. Había un milagro que Dios estaba haciendo con este hombre. Cuando Dios mete su mano, el milagro de Dios es poderoso. Es para que no se turbe el corazón, es para que no se turbe la mente, para que la gente pueda decir, aquí hubo una mano poderosa. Esto lo hizo Dios, esto no lo hizo el hombre, esto lo hizo Dios, aleluya. Para eso es que Dios lo hace, para que el nombre de Dios sea glorificado, no el tuyo, no el mío. Somos objetos del Señor, somos utensilios del Señor, pero la gloria y la honra es de Él. Gloria a Jesús. Aún así yo digo, ¿cómo hubo personas que relata la palabra que no creyeron? Algunos de los que vieron esto creyeron, hubieron otros que no. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Dios hace milagros poderosos y aún así nosotros no creemos. Dios está haciendo poder, cosas maravillosas en nuestras vidas, que solamente hay una explicación, el poder de Dios. Y usted y yo seguimos pensando y buscando una explicación al poder de Dios. Hermanos, simplemente tenemos que decir, la gloria es de Dios. Y su Hijo es glorificado a través de esto. Gloria a Jesús. Yo me imagino que la vida de Lázaro cambió totalmente. Cuando Jesús lo llama a usted, Jesús rompe las ataduras. ¿Usted cree que no se puede mover? Nada más con él pronunciar su nombre, las ataduras se van a romper. Y aunque el mundo, aunque las personas lo sigan viendo con ataduras, ¿sabe qué? Usted se movió hasta el frente de la tumba. O sea que ya esas ataduras están rotas. Él rompió las ataduras espirituales. No se declara más atado. Usted está libre por el nombre del Señor. Usted está viendo. Usted no tiene que tener los ojos, no tiene que estar descubierto, porque él estaba con sus ojos tapados, porque él estaba movilizándose con los ojos espirituales. Él escuchó la voz de Dios. Él estaba escuchando un poder más allá que lo que podamos explicar usted y yo humanamente hablando. Gloria a Jesús. Él estaba haciendo cosas que no cualquier hombre podía hacer, solamente el maestro. Con la orden del maestro, usted y yo somos libres. Por eso yo digo, Señor, llámame. Llámame por mi nombre, porque cuando el Señor me llama por mi nombre, no hay ataduras en mí. El enemigo no tiene parte ni suerte en usted, porque Jesús lo llamó. Pero usted tiene que hacer ese oído claro, audible a la voz del Señor. Usted tiene que escucharlo. El Señor está hablando. Hace tiempo que el Señor está hablando y nosotros, la iglesia, estamos aguantadas. Es tiempo de que la iglesia se mueva, hermano. Hay vidas muriendo afuera. Y nosotros somos los que estamos llamados a hablarle a esas personas. Es usted, soy yo el que tenemos que hacer esa labor. Jesús ya no está aquí en la tierra, físicamente hablando. El Espíritu de Dios está con nosotros y somos nosotros. Tal vez los ángeles quisieran estar aquí haciendo esa labor, pero no pueden. Nos encomendaron a usted y a mí. Ese privilegio es de nosotros. Nadie más lo puede hacer. Lo puede hacer usted y yo nada más. Hermano, yo digo, el Señor es poderoso. El Señor es grande. Él resucitó, pero Él también resucitó a otro. Eso quiere decir que Él la resurrección es Él. Usted y yo vamos a resucitar en Él. Gloria a Jesús. Él tiene el poder no solamente para Él resucitar, sino para resucitar a otros. Gloria a Jesús.
Así que yo me gozo en la palabra del Señor. Y yo digo, hermano, no deje que nadie se pare al frente de usted, que nadie le declare enfermo, que nadie trate de meterlo en una tumba a usted. Usted no es un hombre de tumba. Usted es un hombre que tiene que estar profetizando. Usted es un hombre que tiene que estar dando la palabra que Dios le dio. No permitas que nadie haga eso con usted. Levántese firme y diga, Dios me llamó por mi nombre. A mí el que me llamó fue Dios. Y aquí me paro frente a quien sea a decir lo que Dios me dijo que hiciera. Hacer lo que Él me mandó. Gloria a Dios. Declárelo, hermano. Declárelo con poder. Si un hombre completamente atado, que científicamente por la física, como quiera tratar de buscarlo, no hay explicación de que él pudiera caminar, caminó hasta el frente de aquella tumba, ¿qué usted y yo no podemos hacer? Si Dios nos llamó, con Dios todo lo podemos hacer. Gloria a Jesús. Y hermanos, esta es la palabra que Dios me ha dado. Esta palabra yo me la gocé, yo me llené, yo la hago mía. El Señor me habló a mí, yo no sé a usted, pero esta palabra a mí me llenó, a mí me cambió, a mí me transformó. Dios me dio algo nuevo. Yo no sé si lo pude transmitir, porque yo quería transmitir todo lo que yo sentí mientras Dios me daba toda esta palabra. Yo espero que sí, porque el Señor no solamente me quiere hablar a mí, el Señor le quiere hablar a usted también. Gloria a Jesús, aleluya. Y estas son mis palabras. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que en esta noche dice, yo necesito un milagro, y ese milagro solamente lo puedo recibir cuando Jesús me llame por mi nombre, hermano, este es el momento. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a la hermana Linares que pase y cante una alabanza, y el hermano Rigo si lo puede acompañar. Gloria a Jesús. Dígale al Señor, yo necesito un milagro. Gloria a Jesús. Porque usted y yo día a día, como decía la hermana Linares, necesitamos algo nuevo. Día a día nosotros tenemos que llenarnos más del Señor. Yo no me canso con la bendición de hoy. Yo quiero una bendición nueva cada día. Yo digo, Señor, ¿dónde están los milagros que yo voy a hacer? Porque Jesús me dijo que cosas mayores que las que Él hizo, yo haría. Pues yo quiero hacer cosas mayores que las que Él hizo, porque eso Él me lo prometió a mí. ¿Dónde están los milagros de la iglesia, hermano? ¿Dónde estamos viendo los milagros? ¿Dónde se están levantando los paralíticos? Gloria a Jesús. Es a través de usted y de mí que Dios va a hacer eso. Gloria a Dios. Si alguien necesita la oración, le voy a pedir que pase al frente. Gloria a Jesús. Y le voy a pedir al hermano Pastor Flores, que me ayude a orar. Gloria a Jesús. Aleluya. Grande es Dios. Hermana Linares. Gloria a Jesús. Necesito un milagro.
Señor. Oh, resucítame, Señor. Oh, mi Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora.